Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguramente te preguntarás qué es un programa. Bueno, pues un programa es un conjunto de pasos lógicos que hacemos en una computadora para que nos dé alguna tarea específica. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es básicamente un conjunto de pasos que le damos a una computadora para que nos dé un resultado, que es igual, pues, similar, pues, a un programa. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es una forma estructurada de hacer, pues, un algoritmo. Solamente, a diferencia de este, es que no es ejecutable. ¿Cuáles son las variables? Bueno, pues las variables, pues son básicamente palabras escritas que ya son existentes, pero que podemos cambiar los nombres. ¿Y cuáles son los tipos de datos? Bueno, los tipos de datos son los que le ponemos a las variables para que básicamente hagan algún tipo de operación. ¿Y cuáles son los operadores lógicos y aritméticos? Bueno, pues estos son los que son la suma, resta, multiplicación y división. ¿Y cuáles son los de comparación? Bueno, pues los de comparación son los de mayor que, igual que o menor, igual que, para hacer alguna comparación, por ejemplo, de edades, etcétera. Explicaré la función if, else, if. Tenemos la librería IOStream y tenemos la itmain, donde irá toda la operación realizada de este código. Entonces, usaremos float para nuestros valores de las variables. Tenemos la variable lápiz y la variable precio. Imprimiremos un mensaje, el cual es: escribe la cantidad de lápices que deseas comprar. El usuario ingresará una cierta cantidad, la cual guardaremos en la variable lápiz, y inicia la función if. Abrimos if. Esta condición siempre se va a estar cumpliendo siempre y cuando la cantidad de lápices sea mayor o igual a 1000. El precio aquí sería de 8 pesos de cada lápiz. La variable lápiz se va a estar multiplicando por 8. Entonces, el precio de cada lápiz es de 8 pesos. De lo contrario, si esta condición no se cumple, iremos a el else if, la cual es: si la cantidad de lápices es menor o igual a 999, el precio de cada lápiz es de 9 pesos, lo cual hace que la operación se realice. La cantidad de lápices se va a multiplicar por 9. Imprimiremos un mensaje, el cual el precio de cada lápiz es de 9 pesos. Imprimiremos por último: el precio total de los lápices es precio, en la cual estaremos guardando el valor de la operación realizada. Veamos un ejemplo. Si el usuario introduce 1100 lápices, entonces el costo de cada lápiz es de 8 pesos. El precio total de los lápices es de 8800 pesos. Explicaré la función switch. Tenemos la librería IOStream, el inmain. Aquí tenemos mi variable mes. En esa guardaremos el valor que el usuario ingrese. Entonces, yo imprimiré un mensaje: ingresa el número del mes que quiere saber su nombre. Aquí tengo mi variable mes, guardo el valor que el usuario ingrese. Tengo la función switch. Aquí pongo la variable mes. Entonces, el valor que ingrese el usuario. Ya tenemos el case 1, que va a ser el mes 1. El mes es enero. Si el usuario ingresa el número 1, si el usuario ingresa el número 2, número 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 12. Los casos se van a estar repitiendo consecutivamente. Entonces, si el usuario ingresa el número 5, entonces vendrá desde el número 1, desde el case 1. Case 1, no, entonces no es igual. Entonces, case 2 es igual a 2, no, entonces no. Así sucesivamente hasta llegar hasta el case 5, que será igual.
Entonces, sucesivamente irá imprimiendo los valores, el valor más bien de la variable, hasta llegar hasta el KC12. Si si el usuario imprime, por ejemplo, el número 13, entonces por default ese valor ya no está validado y imprimiremos un mensaje que no es válido. Entonces, por último, ya para cerrar, el mes es el nombre se imprimirá dado que el usuario haya ingresado el número. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si el usuario ingresó el número 3, imprimimos el mes es marzo y concluimos. Explicaré la función do while. Tenemos la librería UStream, la cual usaremos para ejecutar. Entonces tendremos inMind. Aquí irá toda nuestra función. En el inMind, dentro del inMind. Tenemos el int, en el cual guardaremos las variables. Entonces, mi variable resp va a ser la respuesta en la que introduciremos el valor que el usuario ingrese. Entonces, abrimos el do while. Este se va a estar cumpliendo, va a estar girando en torno a esto. Entonces, imprimiremos un mensaje el cual dice que desea repetir. Entonces, si el usuario ingresa 1, será que sí. Si el usuario ingresa 2, será que no. Entonces guardaremos el valor en la variable resp. Entonces, yo tengo un mensaje, hola. Ese mensaje se va a estar repitiendo consecutivamente hasta que el usuario lo desee. Entonces, aquí está el while, el cual va a ser, si la respuesta es 1, entonces se va a repetir otra vez. Si la respuesta es 2, entonces se cierra el programa. Veamos un ejemplo. Si el usuario ingresa 1, el mensaje aparece hola. Si el usuario vuelve a ingresar 1, vuelve a aparecer el mensaje hola. Si el usuario ingresa 2, se cierra el programa. Explicaré el ciclo for. Tenemos la librería UStream. Abrimos la función inMind y abrimos el ciclo for y declaramos una variable i, la cual va a ser igual a 0, punto y coma. Tenemos que i va a ser menor o igual a 10. Aquí el valor puede cambiar, ya sea que el usuario decida. Tenemos que la i se va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, el ciclo for lo que hace es estarse repitiendo una y otra vez hasta que esta cantidad hasta que i sea igual a la cantidad que el usuario introduzca aquí. Entonces, por ejemplo, si nosotros introducimos aquí que tenemos el número 10, entonces i va a imprimir el número 1, después va a venir acá imprime, después pregunta y sigue siendo menor o igual a 10, entonces sí, entonces incrementa 1 y va a seguir. Entonces venimos aquí, imprimiría el número 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta el número 10 en este caso. Entonces vamos a checar un ejemplo de cómo nos imprimiría. Ya ven, imprime desde el número 0 hasta el número 10. Sería todo. Continuando con los arreglos, son como conectadores donde puedes guardar múltiples elementos del mismo tipo, como números o textos. Imagina una caja con compartimentos numerados. Cada compartimento guarda un valor que puedes acceder con cada valor a su número de compartimento que llamamos desde el índice. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de números llamado edades, edades con llave 0 sería la edad del primer compartimiento y edades con llaves 1 sería el segundo y así sucesivamente. Ese sería un sencillo ejemplo de un arreglo. Sin embargo, recuerda que los arreglos tienen un tamaño fijo y que necesitas saber cuántos elementos vas a utilizar antes de crearlos. Mi nombre es Ángel Ismael Flores y les voy a hablar sobre las funciones y los arreglos. Las funciones en la programación son bloques del código que hacen tareas específicas.
Tienen un nombre que las identifica y pueden recibir información, llamadas, argumentos o parámetros para trabajar. Cuando llamas a una función, les das los datos que necesita y esperas a que haga su trabajo. Luego te devuelve un resultado si es necesario. Las funciones son muy útiles porque te permiten dividir tu código en partes más pequeñas y manejables, cada una encargada de una tarea específica. Eso hace que tu código sea más organizado, más fácil de entender y más fácil de reutilizar en diferentes partes de tu programa.